Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Emanuel de Madrid. En este tiempo en el que todavía estamos con el estado de alarma, no podemos reunirnos todos en nuestro templo, pero sí nos podemos sentir uno en Cristo, porque esa es la obra de su Santo Espíritu entre nosotros. Hoy nos acercamos a la mesa del Señor y vamos a celebrar que Cristo nos ha llamado por su sangre a ser un pueblo que le celebra con gozo y que da testimonio de su salvación en la cruz. Así que tengamos este tiempo de adoración como un acto de celebración y también como un testimonio a aquellos que aún no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, transmitiendo que hay esperanza, que hay nueva vida en Jesucristo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas cada día. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor y porque cada día, Señor, vemos tu cuidado en todo momento. Te quiero pedir, Señor, por este tiempo de culto, de alabanza, de adoración, y dándote gracias, Señor, porque seguimos en tu presencia, seguimos reconociendo tu nombre a pesar de que estamos en nuestros hogares y no nos podemos reunir. Te damos gracias porque sabemos que tú eres Dios y tienes el control de todas las cosas. Te ponemos la palabra que el pastor va a dar hoy y te damos gracias por las personas, Señor, que estamos escuchando y que seguimos en tu presencia buscando tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el Salmos 34, del 11 al 22. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo en la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios.
le veré. Operación Niño de la Navidad está llevando la alegría a los niños necesitados de todo el mundo por medio de un sencillo regalo, una cajita de zapatos llena de amor, juguetes, material escolar y de higiene personal. ¿Cómo preparar tu cajita de zapatos? Es muy fácil. Consigue una cajita de zapatos vacía de adultos de unos 30 centímetros de largo. Si la quieres cubrir con papel de regalo, forra la tapa y la caja por separado. Decide si el regalo será para un niño o una niña y su rango de edad, de 2 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14 años. Si quieres que la cajita sea para un niño o una niña indistintamente, marca la categoría de edad en ambas etiquetas del folleto. Luego, llénala con diferentes regalos como por ejemplo peluches, muñecas, balones con su respectiva bomba manual, cuerdas de saltar, coches, instrumentos musicales pequeños, juegos de mesa, etc. Incluye también objetos de higiene personal como un peine, jabón, cepillo de dientes, accesorios para el cabello, camisetas, calcetines, ropa interior y cualquier otra cosa que sirva a los niños y niñas. Recuerda que los materiales escolares son imprescindibles en cualquier parte del mundo, así que no te olvides de ellos. Asimismo, no podemos incluir ningún tipo de comida, semillas, caramelos, chicles, pasta de dientes, frascos llenos de líquido o cremas, enjuagues bucales y envases de aerosol. Evita los objetos usados o viejos de cristal o que se puedan romper. Tampoco se pueden introducir medicamentos, vitaminas y juguetes bélicos como pistolas, navajas, juguetes militares o muñecos con armas. Tras llenar tu cajita con todos los regalos, puedes incluir una nota personal, tu foto y algún dato de contacto, como tu email, para que el niño o la niña que reciba tu cajita pueda ponerse en contacto contigo si lo desea y le es posible.
Antes de cerrar la cajita, no te olvides incluir tu donativo en un sobre y dejarlo a la vista de todo lo demás. También puedes hacerlo por transferencia bancaria en la cuenta indicada en el folleto e introducir el resguardo en un sobre metiéndolo en la cajita o a través de nuestra web con tu tarjeta de débito o crédito. Este donativo es fundamental para que el envío de las cajitas sea posible. Luego cierra bien la tapa de la cajita con 2 gomas elásticas y por último pega en un extremo de la tapa la etiqueta o etiquetas con la categoría de edad elegida. Ya tienes lista tu cajita. Recuerda que es muy importante pedirle a Dios por los niños y niñas que recibirán tus regalos. Ahora que tienes todo listo, es hora de llevar tu cajita a tu punto de entrega más cercano, desde donde se llevarán a nuestro Centro Nacional de Procesos y donde posteriormente se transportarán a cada uno de los países de destino. Para estar siempre informado de las últimas noticias de Operación Niño de la Navidad, puedes suscribirte en nuestra web www.operacionninnodelanavidad.org. Te damos muchas gracias por ser parte de Operación Niño de la Navidad. Está vivo, mi vida rindo
La predicación de la palabra del Señor en este día la basamos en un versículo en la primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro 3, versículo 8, y dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La semana pasada hablábamos acerca del carácter cristiano que todo creyente debe tener, debe evidenciar. Más allá del temperamento, del genio que decimos que cada uno tenemos con el que hemos nacido, debemos evidenciar esas características de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Eso es algo que, reconocíamos, no se puede improvisar, no es algo que sale así de repente, sino que es fruto de una práctica cotidiana, en el día a día, en nuestra forma de hacer, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos. Todo ello tiene que ir mostrando la presencia, la realidad de Cristo en nuestras vidas. Además, también reconocíamos que esto es algo que no se puede llevar en privado. El carácter de Cristo se hace, y no se puede plantear de otra manera, evidente en nuestras vidas. Se nota cuando Cristo está en nosotros. Se nota cuando los valores que Él representa, los valores del reino de Dios, forman parte de nuestra vida, forman parte de nuestra naturaleza. Eso es algo que no podemos ocultar. Eso es algo que se hace vívido, que se hace patente a aquellos que están a nuestro alrededor. En el texto que meditamos en este día, que lo encontramos en la primera epístola de Pedro, encontramos que los receptores de esta carta, como nos dice el versículo 1 del capítulo 1, son los expatriados de la dispersión. Es decir, hay una referencia geográfica porque son personas que no viven en su lugar de origen. Son personas que no viven quizás en el lugar que les vio nacer. Y la razón por la cual se encuentran en esta situación muy probablemente es por causa del Evangelio, por causa del rechazo, de persecución que pudieran haber sufrido y que les llevó a dejar, a abandonar su ciudad de origen para ahora ubicarse en esta provincia romana en Asia. Son expatriados de la dispersión que proceden de lugares diferentes y además se encuentran ubicados también en ciudades distintas. Decíamos que esto puede ser una cuestión geográfica, pero también podemos entender que tiene connotaciones sociales. La referencia a esa dispersión, a estar expatriados, puede hablar del aislamiento social, de la familia, de la vecindad, de los valores de la sociedad en la que se encuentran. Sin duda no es una situación fácil la que estos cristianos, receptores de la carta de Pedro, están viviendo. Pero como siempre, la palabra del Señor tiene consuelo. La palabra del Señor siempre tiene una expresión, un mensaje que transmitir a los creyentes cuando se encuentran incluso en las situaciones más extremas. Y estos creyentes extranjeros en una tierra que no es la suya, en el capítulo 2 de esta misma epístola, en el versículo 9, el Señor les dice que vosotros, a los que os tratan como extranjeros, los que estáis fuera de vuestras casas, vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio, sois nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué impresionante, ¿verdad? Empezar la carta reconociendo su desplazamiento geográfico, ese extrañamiento de esos lugares que les habían dado identidad, pero ahora en Cristo son un pueblo nuevo. Tienen una nueva identidad, tienen una nueva familia, tienen unos nuevos valores, tienen un nuevo carácter, que es el que Cristo les da. Y da igual que estas iglesias estén dispersas por lugares muy diversos. La provincia que se menciona es una provincia amplia y estas ciudades pues estaban distantes unas de otras y estos creyentes pues no tenían fácil comunicación entre sí. Sin embargo, a todos ellos se les hace la misma exhortación. De todos ellos se espera el mismo carácter, la misma respuesta ante situaciones de la vida.
Como decía Brox en su comentario a la primera carta de Pedro, la esperanza de una salvación cierta en Dios, esperanza otorgada en la resurrección de Jesús, tiene consecuencias para la vida humana, modificando los comportamientos. Hay una forma de vivir, una forma de ser, de actuar, que es ahora conforme a la realidad de Cristo. Y esto es algo que ni siquiera el estar expatriados, el estar fuera de esa tierra que les había visto nacer, podía cambiar. Porque es algo que no viene impuesto de fuera, sino que es algo que nace de dentro. El poder evidenciar la realidad de Cristo, ese nuevo comportamiento que es el que tenemos fruto de esa nueva relación con el Señor. Siempre Cristo es el modelo. En Filipenses 2, del 5 al 11, leemos ese precioso himno cristológico que nos dice: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no usó esto como excusa, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Se hizo uno de nosotros y fue obediente a Dios hasta incluso dar su vida en la cruz. Ese es el modelo que nosotros tenemos. Un modelo que no va a venir condicionado en nuestra forma de vivir por nuestro entorno, por más extranjeros que nos podamos sentir. En Cristo tenemos una nueva identidad y eso tiene que marcar nuestro comportamiento. Y eso es lo que Pedro dice en este versículo. Y es curioso, y permitidme que haga aquí un inciso, en cuanto a la estructura que este versículo tiene. Si nos damos cuenta, ha hecho mención Pedro a 5 características propias del carácter cristiano. Y curiosamente, están estructuradas de tal manera que la primera y la quinta característica coinciden y tienen que ver con la forma en la que uno piensa, como es el mismo sentir y el ser humildes. La segunda y la cuarta tienen que ver con la forma en la que uno siente, ser compasivos, ser misericordiosos, y la tercera de ellas en el centro, como uniendo esa forma de pensar y esa forma de sentir, debemos amarnos fraternalmente. Así que permitidme que miremos a estas características de esta forma, mirando la primera definición junto con la quinta, la segunda con la cuarta y la tercera en el centro de toda esta reflexión. Dice Pedro que debemos ser de un mismo sentir y al final dice amigables. Permitidme que haga aquí una matización que tiene que ver con la traducción. Aquí, cuando nosotros leemos ser de un mismo sentir, seguramente estamos pensando, y lo que nos evoca es la cuestión sentimental, emotiva. Pero realmente la expresión correcta, la expresión que se usa en el griego, homófron, es ser, tener los mismos pensamientos, tener la misma mente. Es decir, tiene que ver con lo que uno piensa. Y cuando al final dice amigables, la expresión habla del carácter humilde que tiene que tener el creyente. Así que, en cuanto a lo que nosotros pensamos como cristianos, esa realidad de Cristo en nosotros nos tiene que llevar a tener una mente controlada por Cristo y a vivir con la misma actitud humilde que Cristo nos enseñó. Cuando hablamos de tener ese mismo sentir en tanto en cuanto a que tengamos una forma de pensar común, a tener una mente una en Cristo, lo que está diciendo es que no podemos vivir nuestra vida cristiana conforme a lo que a mí me parece, sin contar con mi hermano, con mi hermana. Que no podemos andar divididos en cuanto a lo que es el mensaje y la exigencia del Evangelio en nosotros. Que los valores que nosotros aceptamos como valores que tienen que conducir la vida cristiana no son algo subjetivo conforme a lo que a mí me pueda parecer, sino que es algo que viene dado en la palabra del Señor y que se define por la mente de Cristo. Tenemos que ser uno en Cristo. Esa fue la oración que el Señor Jesús hizo poco antes de afrontar su pasión y muerte en la cruz.
Jesús ora al Padre y le dice: Padre, que sean uno, como tú y yo somos. Ese es el modelo. El buscar un sentir común, un pensamiento común conforme al propósito de Dios. Eso es central para la Iglesia del Señor. No podemos replicar, copiar el modelo de la Iglesia de Corinto, donde unos pensaban que era mejor seguir a Pedro, otros que era mejor seguir a Pablo, otros decían que eran de Cristo, pero al final no había esa unidad, no había ese mismo sentir, no había ese mismo pensamiento, porque, como dice el autor de Hebreos, no habían fijado sus ojos en Jesús. Ese es nuestro llamamiento. Eso es lo que nos da una misma mente, el fijar nuestros ojos en Jesús. Y Jesús nos enseña a ser humildes. Cuando nos comparamos con Cristo, no podemos más que reconocer nuestras carencias. Cuando nos reconocemos como criaturas de Dios, dependientes del Padre, no podemos más que reconocer nuestras limitaciones. Por eso, el llamamiento es a que en nuestra forma de pensar seamos sencillos, seamos humildes. Que no pensemos de nosotros mismos más de lo que es adecuado, de lo que es correcto. Como dice la Escritura, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener, sino que debemos tener en estima a nuestro prójimo. Eso es ser amigables, eso es ser humildes. Y eso es lo que rompe las barreras que tantas veces surgen en la Iglesia y que evitan que podamos tener un mismo sentir. Porque cuando somos humildes, cuando vivimos mirando a Cristo, comparando su actitud, seguramente muchas de las distinciones que hay entre hombre y mujer, entre joven y anciano, el de una nacionalidad u otra, el tener más o menos realidad económica, todo eso se supera y se solventa mediante la humildad, mediante el mirarnos a los otros, los unos a los otros, con aprecio, con amistad, valorando la vida de nuestro hermano. Así que esta es una primera importante enseñanza de Pedro. Tenemos que tener una misma forma de pensar en Cristo, ese mismo pensamiento que nos da su palabra y ese mismo pensamiento que mira a Cristo y nos hace no pensar de nosotros mismos más de lo que debemos, sino con amor, con misericordia, amar a nuestro hermano. En segundo lugar, dice Pedro que debemos ser compasivos y misericordiosos. Esto sí que tiene que ver con nuestro sentimiento. Eso sí que tiene que ver con nuestra parte más de las emociones. Y para poder ser compasivos, tenemos que ser capaces de renunciar a nosotros mismos. La compasión se fundamenta en la empatía, en entender los sentimientos del otro, en no solo entender esos sentimientos, sino interiorizarlos y hacerlos nuestros. Como dice el Señor Jesús, debemos llorar con los que lloran, debemos reír con los que ríen y gozarnos, por supuesto, también con los que tienen gozo en sus vidas. La compasión y la misericordia son sentimientos fruto del amor de Dios en nuestras vidas. De igual manera que Jesús miró a Jerusalén o miraba a las multitudes y decía que se conmovía, que tenía compasión por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así nosotros debemos compadecernos, debemos vivir de manera misericordiosa hacia aquellos que están a nuestro alrededor y están pasando por un momento de necesidad. A veces, y también nos pasa a los cristianos, a veces nos acostumbramos y nos hacemos insensibles a las malas noticias. Son tantas y tantas las que recibimos constantemente cuando vemos las noticias, leemos un periódico, lo escuchamos en la radio, que al final parece que vamos perdiendo sensibilidad hacia lo injusto, hacia lo malo, hacia el sufrimiento de otras personas. Eso no puede pasar en nosotros. Debemos sentir de la misma forma que Cristo sentía, llorando con el que llora, padeciendo con el que padece.
Y todo esto, esa realidad de tener la mente de Cristo, de pensar como Cristo, de ser de un mismo sentir, de tener humildad a la hora de vernos a nosotros mismos, de entender nuestra realidad y mirar a lo que sucede a nuestro alrededor, a la hora de tener ese sentimiento de compasión, de misericordia que Cristo nos enseñó, todo eso es posible cuando nos amamos fraternalmente. Cuando el amor de Cristo, que es la esencia de nuestra fe, está en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que en esto sabrán, decía el Señor Jesús, que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. El amor nos tiene que definir. El amor es el que hace que podamos tener un corazón compasivo y misericordioso. Es el amor el que hace que podamos tener una mente en la que todos podamos ir a una, sintiendo lo mismo, con esa humildad de carácter, de valorar a quien tenemos a nuestro alrededor, puestos nuestros ojos en Jesús. Eso tiene que nacer del amor de Dios en nuestras vidas. Y el amor de Dios no es algo conceptual, teórico, sino que es algo práctico. Estamos hablando del carácter de Cristo en nosotros. Y por eso Pedro dice que debemos amarnos fraternalmente. Debemos amarnos como si fuéramos de la misma familia, como si fuéramos una misma carne, podríamos casi decir, de una misma sangre. Porque es la sangre de Cristo la que nos ha unido. Es la sangre de Cristo entregándose por nosotros, por amor, la que ha hecho posible que nosotros estemos hoy aquí, confesándole como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Por eso, en este día vamos a participar de la mesa del Señor, porque vamos a reconocer ese amor tan grande de nuestro Dios, que cuando aún éramos pecadores, Él se entregó por nosotros. Él no pensó en que era Dios y nosotros éramos pecadores, sino que se conmovió, actuó con misericordia, fue compasivo hacia nosotros y nos amó de tal manera que entregó su vida en la cruz. Eso es lo que vamos a simbolizar al participar del pan y del vino. Que el Señor nos ha amado al punto de dar su vida por nosotros. Y tomaremos el pan y recordaremos que ese fue su cuerpo, quebrantado en la cruz por nosotros. Y tomaremos el vino y recordaremos que es el símbolo de su sangre vertida a nuestro favor, para que podamos ser una familia, para que podamos ser uno en el Señor. Por eso, queridos hermanos, queridos amigos, recordemos esta recomendación del apóstol Pedro a los expatriados, aquellos que quizás por las circunstancias de la vida viven enajenados, viven extraños a aquello que les vio nacer, a esas relaciones que le dieron un hogar al principio. Podemos estar fuera de lugar, pero no podemos olvidar que en Cristo somos una nación santa y que somos llamados a vivir en ese amor fraternal, como Cristo nos amó. Y eso tiene que conformar nuestra mente, dándonos un mismo sentir, dándonos ese mismo pensamiento que Cristo tenía, a vivir con humildad, en consideración al prójimo y no solamente egoístamente, pensando nada más que en mi yo, y sentirnos compasivos, empáticos, cercanos a los que sufren, demostrando que el amor de Cristo en nosotros es real y nos acerca al que sufre, al que padece. Tenemos un reto grande y hermoso, y es mostrar el carácter de Cristo. Empecemos amándonos los unos a los otros. Es la Iglesia del Señor el mejor testimonio a nuestra sociedad. Una sociedad que necesita amor. Una sociedad que necesita compasión y misericordia, porque son muchos los que se duelen, son muchos los que sufren en nuestro tiempo. Y tenemos que dar testimonio de esa mente de Cristo en nosotros, de esa consideración al prójimo como alguien valioso, que en nuestra sociedad, desgraciadamente, tanto echamos de menos. Donde hay tanto egoísmo, donde hay tanto personalismo, donde hay tanto desdén a la vida del prójimo, nosotros somos llamados a tener esa mente de Cristo, que puso sus ojos con amor y misericordia sobre nosotros y transformó nuestra realidad para que seamos ahora
este hermoso pueblo de Dios. Pues que el Señor nos bendiga, que el Señor haga su obra perfecta en nosotros, mostremos el carácter de Cristo, seamos amorosos, seamos compasivos, seamos misericordiosos, tengamos la mente de Cristo y vivamos con humildad, dando siempre la gloria a nuestro Dios y Salvador. Amén. Nos acercamos ahora a la mesa del Señor, reconociendo su amor, su gracia, su misericordia hacia nosotros, reconociendo cómo Él entregó su vida en la cruz a nuestro favor, su cuerpo fue quebrantado, su sangre fue derramada, para que nosotros hoy tengamos salvación y vida eterna, para que podamos vivir con un propósito, mostrando el carácter de Cristo en nosotros. Y vamos en primer lugar a participar del pan, y voy a pedir a nuestro hermano Juan Carlos que él dé gracias al Señor por este pan que vamos a tomar. Buenas tardes, hermanos. Oremos. Señor, venimos a tu presencia esta tarde para alabarte y glorificarte, Señor. Para darte las gracias, Padre, porque entregaste a tu único Hijo por el perdón de nuestros pecados. Porque a pesar de, Señor, de que no somos merecedores de esta salvación, tú, en tu infinita misericordia, nos la regalaste, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu plan de salvación. Gracias, Señor, por haber entregado a tu único Hijo por nosotros. Gracias te damos, Padre. Gracias porque cada mañana, Señor, tenemos la certeza de que contamos contigo. A pesar de las dificultades que estamos pasando, Señor, tú nos acompañas cada día. Eres maravilloso, Señor. Te damos las gracias. Oramos en el nombre de Jesús, dando muchas gracias. Amén. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de haber dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria y en reconocimiento del amor de Cristo y de su cuerpo entregado por nosotros, comamos todos de este pan. Asimismo, el Señor Jesús tomó también la copa y le dijo a sus discípulos que esa copa era el nuevo pacto en su sangre, era el precio de esa nueva familia que ahora somos en Él. Y vamos a orar al Señor y voy a pedir a nuestra hermana Andresa que ella ponga esta participación del vino en las manos del Señor. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por el vino, que es el símbolo de tu sangre derramado en la cruz a nuestro favor, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tu Hijo ha sufrido en la cruz para darnos salvación y para que hoy podamos tener nueva vida en ti, Señor. Te agradezco porque tú has cuidado de nosotros hasta aquí y nos está bendiciendo cada día, Señor. Gracias por tu gran misericordia y por tus cuidados. Te pido que esté bendiciendo esta iglesia, Señor, y que nosotros podamos ser luz y sal en este mundo. Que la vida de Cristo pueda resplandecer a través de nosotros, Padre. Que nosotros podamos ser testigos de tu vida aquí en la tierra, Señor. Te agradezco por todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Unidos todos en el amor del Señor y como parte de esa familia, de esa nueva nación que somos en Cristo, bebamos de esta copa. Finalmente el Señor nos recuerda que cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de esta copa, su muerte estaremos anunciando hasta que Él venga un día en su gloria. Amén. En
En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. En tus manos sé que puedo descansar. Aun si no entiendo, en ti puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera, vino nuevo harás. Ante ti hoy me entrego, un camino abrirás. Un camino abrirás. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Oremos al Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que el Señor os bendiga, que Él os guarde durante la semana y no nos olvidemos de mostrar el carácter de Cristo donde quiera que nos encontremos.